And continue now this series, The Countdown to Tribulation. Y continuando con nuestra serie de esta cuenta regresiva a la tribulación, Having just finished that lesson, the world church is here. habiendo terminado esa lección de la Iglesia Mundial que ya está aquí, Now we're going to deal with something about the church and what must be done and what's the issue of our time. y ahora vamos a tratar con la Iglesia, con lo que debe de ser hecho en nuestro tiempo. Our lesson, the prevailing issue of our time, God or Baal. Y nuestra lección es el asunto prevaleciente de nuestro tiempo, Dios o Baal. Now we'll read from 1 Kings 18:24. Y leemos de Primera de Reyes 18:24, donde dice, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Now the above statement was spoken by one of the greatest prophets God ever sent to man. Y esta declaración fue hablada por uno de los más grandes profetas que Dios alguna vez envió a los hombres. They were spoken to Israel, a people who had known God in his great power. Fue hablado a Israel, un pueblo que había conocido el gran poder de Dios. But at the time of the prophet's message, Pero en este tiempo, en este mensaje del profeta, their worship had been reduced to empty forms. su mensaje había sido reducido a formas vacías. They had learned how to have church without God. Habían aprendido cómo tener iglesia sin Dios. Israel had listened to the soft-spoken words of the false prophets Israel había oído las palabras suaves de los falsos profetas until the pure religion of God y la pura religión de Dios had become a mixture of the true and the false. se convirtió en una mezcla entre lo verdadero y lo falso. And the time had come Así que el tiempo había llegado when silence on the part of the prophet was no longer a virtue. donde el silencio de parte del profeta ya no era algo bueno. A wicked pagan queen by the name of Jezebel Una reina impía pagana llamada Jezabel sat on the throne of Israel, estaba sentada en el trono de Israel. and from that lofty position Y desde esa posición alta, she had led Israel to the slaughter. ella había guiado a Israel al matadero. She had induced the sons and daughters to intermarry with pagan nations, Ella había inducido que los hijos e hijas se casen con naciones paganas. thus mixing the nation nationally. Así que había mezclado a la nación totalmente. And she'd caused the pagan witchcraft of Baal to be mixed with the religion of God. Y ella hizo que esta adoración pagana de Baal sea mezclada con la pura adoración a Dios. And to this, God reacted Y violently. para esto Dios reaccionó violentamente. It was against this awful mixture Fue en contra de esta terrible mixtura that God sent the prophet Elijah. que Dios envió al profeta Elías. In ringing tones, in total indifference to his own personal safety, Y en un tono que totalmente estaba indiferente contra su propia seguridad, the man of God challenged the nation. este hombre de Dios desafió a la nación. Now, when she refused to listen, Cuando ella rehusó oír, he cursed her with a devastating drought él maldijo la tierra con una sequía devastadora that lasted for 3.5 years. que duró 3 años y medio. A drought that so crippled and dehumanized the people Una sequía que paralizó y dehumanizó a la gente tanto that some resorted to eating their own children. que algunos empezaron a comerse a sus propios hijos. And it was at the end of this drought Y fue al final de esta sequía that the prophet challenged the people with the words of my text. que el profeta desafió al pueblo con las palabras de nuestro texto. Let the God that answers by fire, let him be God. Que el Dios que responda por fuego, Él sea Dios. Now the whole affair resolved itself into one issue. Y todo el asunto se resolvió a sí mismo en un asunto. If God be God, serve him. Si Dios es Dios, sírvanle. But if Baal be God, serve him. Y si Baal es Dios, sírvanle. But the message was clear, you cannot mix the two. Pero el mensaje fue claro, tú no puedes mezclar los dos. After thousands of years, Después de miles de años, the problem in the 21st century church is the same. el problema en el siglo XXI es el mismo. A mixture of the Christianity and Baal religion. Una mezcla entre el cristianismo y la religión de Baal. It is true that the Christian church has many problems, Es cierto que la iglesia cristiana tiene muchos problemas, but most of those
problems would disappear pero la mayoría de sus problemas desaparecerían if we'd simply purge her of the false. si la purificáramos a ella de lo falso. Martin Luther once said, Martín Lutero dijo una vez, unless we address our message a menos que nosotros dirijamos nuestro mensaje to the issues that are affecting the church at that point and time, a los asuntos que afectan a la iglesia en este punto en el tiempo, we may as well keep silent. es lo mismo que nos quedemos en silencio. Today, the ministry is for the most part Hoy día el ministerio en su mayor parte dedicated to success and not to Christ. está dedicado a tener éxito en vez de a Cristo. Therefore, the prevailing issue is rarely mentioned. Entonces el asunto prevaleciente realmente raramente se menciona. Now, within the ecumenical movement, Dentro del movimiento ecuménico there's been a shift in emphasis. ha habido un cambio en el énfasis. The emphasis is on unity at the expense of truth. El énfasis está en tener unidad, no importando la verdad. Doctrinal truths are now belittled. Así que las verdades doctrinales son minimizadas The only thing that matters is that we get together. y lo único que importa es que podamos estar juntos. And any voice that dares lift itself in opposition to this golden calf Y cualquier voz que se atreva a levantarse en posición de esta vaca dorada risks total rejection. arriesga un rechazo total. The route of Babylon is the route of success, La ruta de Babilonia es la ruta del éxito, not only in the world but in religion. no solo en el mundo, sino también en la religión. In spite of the fact that God hates every false way, A pesar del hecho de que Dios odia todo camino falso, there's being pushed by prevailing voices, está siendo empujada por las voces prevalecientes, a mixture of Pentecostalism and Romanism, una mezcla de un nuevo pentecostalismo y romanismo. and it's being swallowed by the masses. Y esto está siendo absorbido por las masas. Surely we're in the hour spoken of by our Lord. Seguramente ya estamos en la hora hablada de nuestro Señor, If it were possible, he said, the very elect would be deceived. que dijo que si aún fuera posible, los mismos elegidos serían engañados. This strange mixture that's being promoted today is not new. Esta mezcla extraña que está siendo promovida hoy no es nueva. It's appeared in every civilization, Ha aparecido en cada civilización and the foothold it gained through the centuries y el lugar que ha ganado a través de los siglos tells us it's always come in with the approval of leading voices in ministry. nos dice que siempre ha venido con la aprobación de voces y ministerios. Human and religious perversion has marked the end of every culture. Y la perversión humana y religiosa siempre ha marcado el fin de cada cultura. Once the truth of God has been changed, Una vez que la verdad de Dios ha sido cambiada, human perversion, homosexuality always follows. la perversión humana, la homosexualidad siempre sigue. And it's worth you and I noting Y es de valor que tú y yo notemos that homosexuality is results of que la homosexualidad es el resultado and never the cause of the decay of civilization. y no la causa de la caída de la The civilización. decay is a result of God's truth being perverted. La causa es que la verdad de Dios ha sido pervertida. Purge the church of all that is false, Purifican la iglesia de todo lo que es falso and the rest is easy. y el resto será fácil. All the present efforts now to clean up civilization Todos los esfuerzos ahora para limpiar a nuestra civilización are to be commended. son buenos, But until we have the courage pero hasta que tengamos el coraje to face up to the real issue, Baal or God, de encarar el verdadero asunto que es o Dios o Baal, then these efforts are doomed to failure. esos esfuerzos van a fracasar. History gives testimony to this truth. La historia nos da testimonio de esta verdad. We must realize the problem is not homosexuality. Debemos darnos cuenta que el problema no es homosexualismo, It's not corruption of government. no es la corrupción en el gobierno, It's not the drug culture. no es la cultura de las drogas. These are but symptoms of the cause. Esos son síntomas de la The causa. cause is a Babylonian Jezebel system of mixture
La causa es este sistema de Jezabel babilónico que mezcla, that's allowed in the church. de esta mezcla que ha sido permitida en la iglesia. Real revival will purge the nation, El verdadero avivamiento purificará a la nación. and real revival waits the purging of the church. Y el verdadero avivamiento está esperando primero la purificación en la For iglesia. this cause, every man, from Paul to this day, Y por esta causa, todo hombre, desde Pablo a este día, who has affected his generation, que ha afectado esta generación, has dealt with that church. primero tuvo que tratar con la iglesia. Heal the church, she'll heal the nation. Sana a la iglesia y ella sanará a la nación. The testimony of history. Es el testimonio de la historia. By the time Jesus came into this world, Para el tiempo en que Jesús vino al mundo, the mystery religion of ancient Babylon los misterios de la antigua religión babilónica had already blanketed the entire Mediterranean world ya habían cubierto todo el mundo mediterráneo and was everywhere holding y sway. estaban en todas partes ahí. The mysteries had been sanctified by time Los misterios habían sido santificados por el tiempo and were made popular by usage. y ya eran populares por el uso. They held powerful sway over the nations and people Tenían un poder sobre las naciones y la gente, because by mixing itself with God's true religion, porque al mezclarse a sí misma con la verdadera religión de Dios, it had rendered neutral the only deterrent. habían hecho que lo único que podía impedirlo se convierta en neutral. The purpose of Christ was not just to die for the sins of the world, Y el propósito de Cristo no era solo morir por los pecados del mundo, but of a necessity. sino a causa de la He, necesidad. he also had to be a teacher of that which is only true. Él tenía que ser también un maestro de aquello que solo es verdad. Those who sat in darkness saw a great light. Así que los que estaban sentados en tinieblas vieron la gran luz. And that light immediately revealed the difference between the true and the false. Y esa luz inmediatamente reveló la diferencia entre lo verdadero y lo falso. He was a hated man from the beginning. Por eso lo odiaron tanto desde el principio. Jesus said, my doctrine is not mine, Jesús dijo, mi doctrina no es mía, but his who sent me. sino de aquel que me envió. John 7:16. Juan 7:16. Thus Jesus made it clear to all who would listen Así que Jesús hizo claro a todos los que lo escuchaban that his message was of God que su mensaje era de Dios and that he borrowed nothing from Babylon. y que él no había pedido prestado nada de Babilonia. Now Jesus passed the torch of truth to the apostles Así que Jesús pasó esta antorcha de la verdad a sus apóstoles, who gave their lives for defending and confirming that truth. quienes entregaron sus vidas defendiendo y confirmando esta verdad. Everywhere they went in that ancient world, En todo lugar donde ellos fueron en ese mundo antiguo, they were confronted in one form or another by Ellos the Babylon doctrines ellos fueron confrontados de una forma u otra por las doctrinas of babilónicas that pagan world. de esos mundos paganos. It was true that the cities Babylon and Babel, Y es verdad que las ciudades Babilonia y Babel, which had given birth to this system of witchcraft, que habían dado a luz este sistema de brujería, were long dead. ya habían terminado. But the system lived on. Pero el sistema continúa. From the apostles to this present Y time, desde los apóstoles hasta este siglo presente, most of the martyrs of the church muchos de los mártires de la iglesia has been because they refused to compromise with this evil system. lo han sido por haber ellos rehusado comprometerse con este sistema maligno. Now, this mysterious religion Esta religión misteriosa has been in existence throughout most of human history ha estado en existencia a través de la mayoría de la historia humana and can be traced to its historical beginning in the early years after the y flood. puede ser trazada hasta sus primeros años unos años después del diluvio. Now, all of the world's great civilizations that have made up human history Todas las más grandes civilizaciones del mundo que son parte de la historia have supported this system. han apoyado este sistema. In truth, she rides the beast of seven heads. En verdad, ella está montando esa bestia de 7 cabezas. The religious system that was brought to birth at Babel El sistema religioso que fue nacido después de Babel has used each of the 7 civilizations of the world ha usado cada una de esas 7 civilizaciones del mundo
to her own end. para su propio fin. Kings of the earth have been made drunk Los reyes de la tierra se han emborrachado by the wine of the wrath of her fornication. con el vino de la ira de su fornicación. Revelation 14 and 8 Ese es Apocalipsis 14, 8 and 18 and 3. y 18, 3. This civilization is no different. Y esta civilización no es diferente. America worshiped the Pope. Estados Unidos ha adorado al Papa, Leading evangelical voices praised him to millions across the nation. guiando a las voces evangélicas que lo alaben a través de la nación. Their testimony was, he is a holy man. Su testimonio ha sido, él también es un hombre santo. This totally ignores the word of God, Y esto totalmente ignora la palabra de Dios, that no idolater can inherit the kingdom of God. que ningún idólatra puede heredar el reino de Dios. Look at the 7 heads of the beast. Miren las 7 cabezas de la bestia. Now, if one were to consider Si uno fuera a considerar that the 7 heads of the scarlet colored beast que las 7 cabezas de esta bestia escarlata were the 7 major civilizations of history: son las 7 mayores civilizaciones de la historia: Egypt, Assyria, Egipto, Asiria, Babylon, Medes, Babilonia, Media, Persia, Greece, Persia, Grecia and Rome, pagan and papal, y Roma, pagana y papal, he would have no problem in placing that woman that rides on the beast esta persona no va a tener lugar en poner a esa mujer que está montando sobre la bestia, as being the religious system of each particular civilization. que es el sistema religioso de cada civilización en particular. This is not 7 women, No es que son 7 mujeres, not a separate and distinct religious system of each ni civilization, un sistema religioso separado y distinto en cada but civilización. is the same woman or system throughout all history. Es la misma mujer o sistema a través de toda la historia. It is true that civilizations come and go. Es cierto que las civilizaciones vienen y se van. Cultures are born and die, Las culturas nacen y mueren, but not religion. pero no la religión. The devil has succeeded in creating continuity in religion, El diablo ha tenido éxito en crear la continuidad en la religión, thus giving the appearance of immortality. dándole la apariencia de inmortalidad. Thus, it's not strange that you find the woman Jezebel Por eso que no es extraño que tú encuentras a esa mujer Jezabel in 1 Kings mixing and polluting the word of God, en Primera de Reyes, mezclando y contaminando la obra de Dios, and thousands of years later y miles de años después doing the same thing in the church of Thyatira. la encuentras haciendo lo mismo en la iglesia de Tiatira. Revelation chapter 2 verse 20. Apocalipsis 2:20. This evil system never found it difficult Este sistema maligno nunca ha encontrado difícil to switch allegiances. cambiar de aliados. As one civilization dies, Al una civilización morir, all she does is change clothes and adopt new names. todo lo que hace es se cambia sus ropas y adopta nuevos nombres. She will change her method, but never her purpose. Ella cambiará su método, pero nunca su propósito. The purple and scarlet covered woman Esa mujer cubierta de púrpura y escarlata, who rides upon that 7-headed beast of Revelation 17 que monta esa bestia de 7 cabezas de Apocalipsis 17, is no stranger to the people of God. no es extraña para el pueblo de Dios. God's people in every age have had to battle with her El pueblo de Dios en cada era ha tenido que batallar contra ella, in their right to live and to worship the true and living God. en su derecho de vivir y adorar al único Dios vivo. In every dispensation, the saints of Old and New Testament times En cada dispensación, los santos del Antiguo y del Nuevo Testamento have been exposed to her wrath han sido expuestos a su ira and to her false doctrines referred to by John y a sus falsas doctrinas, de la cual Juan dice as the filthiness of her fornication. que es la suciedad de sus fornicaciones. Revelation 17 and 4. Apocalipsis 17:4. This false system Este sistema falso has been an enemy to God's people in all ages. ha sido un enemigo del pueblo de Dios en todas las edades. And the saints of God in this day Y
Y los santos de Dios en este tiempo must come to see that system as God sees it, tienen que ver este sistema como Dios lo ve. an evil system dedicated to religious fraud Un sistema religioso dedicado al fraude religioso and spiritual darkness. y a la oscuridad espiritual. This woman embraces the entire structure of religious rebellion Esta mujer abraza el sistema religioso rebelde throughout all history. a través de toda la historia. She rides the beast, that is the civil system, Dice ella, monta la bestia, el sistema civil, and makes this beast subservient to her will. y hace que esta bestia sea también sierva de su voluntad. Now, this hydra-headed religious monster Este monstruo con una cabeza, con varias cabezas, first raised its head in opposition to God in Egypt. primeramente se levantó en oposición a Dios en Egipto. 35 or 3600 years ago, 3600, 3500 años atrás, Moses entered into a life and death struggle Moisés entró en una vida de una lucha por la muerte as he resisted the priestcraft and black arts of Egyptian state religion. al él resistir esos sacerdotes que usaban esas artes en Egipto, en ese estado religioso. And this struggle has been repeated century after century Y esta lucha se ha repetido siglo tras siglo in each of the world's civilization in one form or another. en cada civilización mundial de una forma u otra. Each civilization has produced a portion of this Jezebel Babylonian system, Cada civilización ha producido una porción de este sistema babilónico de Jezabel and each has added to the whole. y cada una ha añadido a ese todo. And finally, at the end of this age, Y finalmente, al final de esta the era, fullness of Babylon has come. la plenitud de Babilonia ha llegado. Iniquity in our day has come to its fullness. La iniquidad en nuestro día ha llegado a su plenitud. There's been an accumulation of religious apostasy, Ha habido ya una acumulación de apostasía religiosa, developing gradually over the centuries, desarrollándose gradualmente a través de los siglos, with each age contributing to the final accumulated whole. y cada era ha atribuido algo más a esta acumulación final. And this is what we're dealing with in the 21st century. Y con esto es con lo que tratamos en este siglo XXI. When we confront the 21st century system, Cuando confrontamos este sistema en el siglo XXI, we face all the accumulated knowledge and practice of the past 4,500 years. encaramos todo este conocimiento acumulado y esta práctica de los últimos 4500 años pasados. And the false doctrines we seek to expose Y las falsas doctrinas que buscamos exponer have developed over the same period. han sido desarrolladas todo este mismo periodo. In other words, En otras palabras, we now face the fullness and perfection nosotros ahora encaramos la plenitud y la of perfección all the past teachings of age-old paganism de todas las enseñanzas pasadas de este paganismo antiguo in the present-day papal system. en este sistema papal del día presente. It requires great courage to speak out against such a worldwide system Requiere gran valentía hablar en contra de este sistema mundial accepted by the masses. que es aceptado por las masas. But in an hour when the climate, that is especially in an hour when the climate of the religious world Especialmente en esta hora cuando el clima del mundo religioso is inclined to ecumenism. está inclinado al ecumenismo. No matter the difficulty of the danger, Pero no importa la dificultad y el peligro. if we are to heal Christ's church, Si vamos a sanar a la iglesia de Cristo, we must draw back the curtain of truth debemos traer la cortina de la verdad and permit men to see that the dedicated purpose of this evil system y permitir a los hombres ver que el propósito dedicado de ese From its- sistema maligno, from its very birth aún desde su nacimiento, has been to oppose the kingdom of God in this earth. ha sido oponerse al reino de Dios en la tierra. It is a system that offers mankind a human substitute, Es un sistema que le ofrece al hombre un sustituto humano, a God
and a religion of their own making. un Dios y una religión que ellos mismos han hecho. Man now takes the great mysteries of God Así que el hombre ahora toma los grandes misterios de Dios and carnally manipulates them to serve his own end. y carnalmente los manipula para que sirvan para su propio fin. In past centuries, forces and terror En siglos pasados, la fuerza y el terror have been the principal tools in Babylon's efforts fueron las principales herramientas en el esfuerzo babilónico to neutralize and destroy the faithful. para neutralizar y destruir a los fieles. Between 1200 AD and 1800 AD, Entre el año 1200 después de Cristo y 1800, approximately 68 million Bible-believing Christians aproximadamente 68 millones de creyentes que creían en la Biblia were slaughtered in the name of Christianity. fueron asesinados en el nombre del cristianismo. Satan was building a world church, Satanás estaba edificando una iglesia mundial and everyone outside of that system was branded a heretic. y todo el que estaba fuera de ese sistema se le decía que era un hereje. The poor victims were always found guilty. Las pobres víctimas siempre se les encontraba culpable, They never knew who accused them, nunca sabían quién los acusaba and no one would dare lift a finger to help them. y nadie podía atreverse a levantar un dedo para ayudarles. Force did not work. La fuerza no funcionó. The blood of the martyrs La sangre de esos mártires became the seed of the church. se convirtió en la semilla de la The iglesia. more she was plundered, the stronger the church became. Lo más que era golpeada, lo más fuerte que ella llegaba a ser. Though terrified by the violence of this harlot system, A pesar que estaba aterrorizada por la violencia de este sistema de la ramera, the world was sickened by her atrocities. el mundo se enfermó por sus atrocidades. Today, we face a far more subtle and sophisticated Babylon. Hoy día nosotros encaramos una Babilonia más sutil y más sofisticada. We face the same old harlot system, Encaramos el mismo sistema antiguo de la ramera, but it has substituted the weapons of violence and terror pero ha cambiado sus armas de violencia y terror with deception. con el engaño. Jesus warned the biggest problem of the end time would be deception. Jesús advirtió que el problema más grande de los últimos tiempos sería el engaño. He let us know that deception would become more artful as the end came. Nos hizo saber que el engaño se iba a poner cada vez más difícil mientras llegaba el fin. Jezebel has transformed herself into an angel of light. Jezabel se ha transformado a sí misma en un ángel de luz. What she could not accomplish with the rack, the stake, and 1,000 other means of torture, Lo que ella no pudo lograr a través de las miles formas de tortura, she is accomplishing through an imitation of the Holy Spirit. ahora ella lo está logrando a través de una imitación del Espíritu Santo. Now, those who would ordinarily recognize this scarlet woman for what she is, Aquellos que ordinariamente reconocerían a esta mujer escarlata por lo que ella es, are falling over one another and singing her praises. están cayendo ahora a través de cantar sus alabanzas. There's nothing more beautiful No hay nada más hermoso where the Holy Spirit is in control que cuando el Espíritu Santo está en control and the sons and daughters of the church are speaking in tongues and prophesying under his wonderful influence. y los hijos e hijas en la iglesia hablan en lenguas y profetizan bajo esa influencia bendita. When the gifts and utterances proceed from the Holy Spirit, Cuando los dones y lo que se habla procede del Espíritu Santo, God is control Dios está en control and the world is a better place because of it. y el mundo es un mejor lugar a causa de esto. But when it is the devising of the carnal mind, Pero cuando es la mente carnal quien hace esto, when man himself is toying with the gift, cuando el hombre mismo empieza a jugar con los dones, when man is teaching man how to speak in tongues, cuando el hombre le enseña a los hombres cómo hablar en lenguas, Babylon is in control, Babilonia está en control and the results will be a repeat of the dark ages. y los resultados serán una repetición de las edades oscuras. We are back to Babel. Estamos de regreso en Babel. Once more, in the end of this age, Una vez más, al final de esta era, the prevailing issue is God or Baal. el asunto prevaleciente será o Dios o Baal. By employing
an imitation spirit, al usar un espíritu de imitación and making tongues the ground of unity, y al hacer que las lenguas sean nuestro terreno de unidad, men from every persuasion have been herded into the same corral. hombre de toda persuasión ha sido llevado al mismo corral, With total disregard for doctrinal purity, con un desdeño total para la pureza doctrinal. God and Baal have been thrown into the same pot. Dios y Baal han sido echados en la misma olla. And out of it has come a mixture of the true and the false Y de esto ha salido una mezcla de lo verdadero y lo falso. that makes the original Jezebel look tame in comparison. Y esto hace que la Jezabel original se vea muy tranquila en comparación. And the sad thing is the masses are buying it wholesale Y lo triste es que las masas están comprando esto without asking a question because the sellers are speaking in tongues. sin hacer pregunta porque los vendedores hablan en lenguas. There's only one hope. Y solo hay una esperanza. Jesus said he would build his church, Jesús dijo que él iba a edificar su iglesia and the gates of hell would not prevail against that y que las church. puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Whatever God has to do, God will do Lo que sea que Dios tiene que hacer, Él lo hará to bring his church back to his design and purpose. para traer a la iglesia de regreso a su diseño y a su The propósito. hope of all civilization rides with the church. La esperanza de toda civilización está en la iglesia. Consequently, every event of history is because of her. Consecuentemente, todo evento en la historia es a causa de ella. And for this cause, Paul would write, Y por esta causa Pablo pudo escribir, and we know that all things work together for good to them that love God, y todas las cosas son para el bien para los que aman a Dios, to them who are the called according to his purpose. para aquellos que son llamados conforme a su propósito. Romans 8:28. Romanos 8:28. Now, our word church comes from the word ecclesia. Esta palabra iglesia viene de la palabra eclesia. And before it was used in the New Testament times, Y antes de que fuera usada en los tiempos del Nuevo Testamento, it had the meaning of calling out and assembling together for a definite purpose. tenía el significado de llamar hacia afuera a una asamblea para un propósito definido. Now, this is the meaning of the called of Romans 8:28. Así que este es el significado de aquellos que son llamados de Romanos 8:28. The church has been called out from the world for a definite purpose, La iglesia ha sido llamada a salir del mundo por un propósito definido, and that purpose is to be the bride of Christ. y ese propósito es ser la novia de Cristo. And so God mysteriously works all things together for good Así que Dios misteriosamente obra todas las cosas para bien for those who are called to this purpose. para aquellos que han sido llamados para este propósito. Every event in history transpires to serve that purpose. Todo evento en la historia transpira para servir a ese propósito. Nothing, no matter how small, is excluded. Y nada, no importa cuán pequeño sea, es puesto de lado. Now, according to our scripture in Romans 8:28, De acuerdo a nuestra escritura en Romanos 8:28, this is a total objective, the sole motive of God in all creative acts. este es el objetivo total, el único motivo de Dios en todos sus actos creativos. All that God has been doing from the beginning was focused upon the church. Todo lo que Dios ha estado haciendo desde el principio ha estado enfocado en su iglesia. This and this alone is the meaning of history. Esto y solo esto es el significado de la historia. Now, since the church alone gives meaning to history, she's the only hope of civilization. Y como la iglesia solamente es la que le da significado a la historia, ella es la única esperanza de la civilización. And her spiritual condition determines the condition of the world. Y su condición espiritual determina la condición del mundo. It's a very significant fact that over one half of the New Testament Es muy significativo que por lo menos la mitad del Nuevo Testamento was written to correct something that was wrong in that church. fue escrito para corregir las cosas malas que habían en la iglesia. Also, it's worth noting that every major revivalist in all of history Y también es digno de notar que todo avivamiento
traído en la historia, who has affected the nation, directed his message to the church. que afectó a las naciones, primeramente dirigió su mensaje a la iglesia. The church is the body and the bride of Christ. La iglesia es el cuerpo y la novia de Cristo. Therefore, she is to be presented to Christ as a chaste virgin. Por lo tanto, tiene que ser presentada a Cristo como una virgen pura. And because of this, her beliefs must be pure. Y a causa de esto, su creencia tiene que ser puro. Like Adam, she's forbidden to eat at the world's tree of knowledge. Como a Adán, a ella se le prohíbe también comer el árbol del conocimiento mundano. Her resource must be God alone. Su fuente solamente puede ser Dios. It is an insult to the holiness of God Es un insulto a la santidad de Dios to insinuate that he would allow his son to marry a harlot. insinuar que su hijo podría casarse con una ramera. God said that his name was jealous, Dios dice que su nombre es el celoso. and he will not allow that bride, his church, Y él no va a permitir que su novia, la for iglesia, which all history exists, to be a mixture of the true and the false. por la cual toda la historia existe, ella sea una mezcla de lo verdadero y lo falso. Now, when the world begins to seduce and draw upon the affections of the church, Y cuando el mundo empieza a seducir